Mi cuñada celosa intentó envenenarme en la fiesta de mi esposo después de que anunciamos mi embarazo, pero le salió horriblemente mal y ahora está en prisión y su esposo la dejó. Antes de empezar, quiero dar todos los créditos correspondientes al OP. Suscríbete y comenta para poder seguir trayéndote estos videos. Gracias. Tengo 29 años y he estado casada con mi esposo, Harry, durante los últimos 7 años. Amo todo acerca de nuestro matrimonio, excepto el hecho de que está relacionado con su hermana Kayla, quien trae toda la negatividad a nuestras vidas. No me malinterpreten, solía querer a Kayla cuando la conocí, pero mi opinión cambió rápidamente. Ella es increíblemente negativa, manipuladora y tóxica. He trabajado duro durante años para evitar estar en su lado malo porque conozco el tipo de persona que es. En el pasado, mi esposo salió con la mejor amiga de mi cuñada cuando tenía 17 años, y más tarde rompieron porque él sintió que mi cuñada lo estaba presionando para estar con ella. Cuando cumplió 23 años y se encontró soltero, su hermana insistió en que él y otra amiga deberían estar juntos, pero él se negó. Tuvieron una gran pelea y ella fue llorando con sus padres y les dijo cómo quería que él se casara con alguien con quien se sintiera cómoda, pero sus padres realmente no la escucharon. Cuando mi esposo y yo nos conocimos y nos enamoramos, sus padres fueron muy comprensivos, pero aún así me trataban consistentemente con frialdad cada vez que estaban cerca. Mi cuñada siempre mencionaba a las exparejas de Harry sin motivo y le decía cómo les iba y cómo debería volver a ponerse en contacto con ellas. Esto continuó durante un tiempo, y no fui la única que encontró esto extraño, ya que Harry también lo veía así que le pedía que no mencionara continuamente a sus exparejas. Mi cuñada entonces se enfurecía y comenzaba a burlarse de mí sobre cómo me ponía celosa y decía que Harry no debería estar con una persona insegura como yo. Siempre que sus padres nos llamaban para cenar, Kayla llevaba intencionalmente a una de las exparejas de Harry, diciéndonos cómo se había tropezado con ellas ese día por accidente y tenía que invitarlas a cenar por cortesía. También revisaba mi Instagram implacablemente, aunque no me sigue. Tengo una cuenta pública, así que he notado cómo es la primera persona en revisar mi historia si un chico comenta en mi foto. Luego va con su hermano y se queja sobre cómo estoy publicando fotos inapropiadas de mí misma. Harry y yo literalmente nos reímos de sus acusaciones. Cuando Harry y yo decidimos mudarnos, ella instó a Harry a que terminara conmigo diciéndole cómo yo tenía muchas fallas como mujer y que podría encontrar a alguien mucho mejor que yo. Este comentario honestamente me lastimó, ya que yo había sido nada más que amable con ella a lo largo del tiempo. Desafortunadamente, tan pronto como Harry y yo nos comprometimos, el comportamiento de Kayla hacia mí empeoró aún más. Cuando Harry y yo anunciamos nuestro compromiso, todos comenzaron a felicitarnos. Noté que Kayla estaba muy callada y luego se levantó de la silla y salió de nuestra fiesta, para sorpresa de todos. Más tarde llamó a Harry llorando y gritando sobre cómo no apreciaba que le hubieran dicho la noticia junto con todos los demás, ya que pensaba que ella era la más cercana a él y que merecía ser la primera en saber sobre su compromiso. Luego me envió un mensaje que era casi amenazante diciéndome cómo debería ser una buena esposa para su hermano, ya que ella siempre había sido la única mujer en su vida. El mensaje fue tan extraño que casi me retorcí. Ni siquiera me molesté en responderle y la dejé en visto, lo cual sé que la debe haber enfadado aún más. Comenzó a ignorarme gradualmente cada vez más. Sin embargo, siguió involucrada en todas las actividades de la boda, como cuando fui a comprar mi vestido y tuve mi despedida de soltera. Elevó sus críticas sobre la boda a un nivel completamente nuevo, expresando abiertamente su descontento con mis elecciones. A pesar de que mi futura suegra y mi prometido le llamaran la atención múltiples veces, su comportamiento persistió. Un día, mientras discutíamos sobre el centro de mesa con mi futura suegra, Kayla escuchó y de inmediato comenzó a burlarse de mí, diciendo que mi elección no tenía clase y que por eso quería que su hermano se casara con alguien mejor. Ese fue el punto de quiebre para mí y perdí la compostura. Le grité que no podía tolerar sus constantes burlas y críticas por más tiempo, y le dejé claro que no estaba invitada a nuestra boda. Kayla se quedó en shock, boquiabierta, como si nunca hubiera esperado que me enfrentara a ella. Incluso mi suegra estaba furiosa con ella y me apoyó. Más tarde, Kayla contactó a Harry quejándose de cómo la había avergonzado e insistiendo en que él debería controlarme, ya que iba a ser su esposa. Harry le dijo firmemente que apoyaba mi decisión y que, si no se disculpaba, no sería invitada a la boda. A regañadientes, me envió una disculpa poco sincera que nuevamente dejé en visto. Con los preparativos de la boda ya estaba exhausta y no quería estar involucrada en su drama. Al final, sí terminó viniendo a nuestra boda porque no quería que hablara mal de nosotros después. Ahora, mi boda tenía cierto tema de tonos rosados y pasteles, que todos parecían seguir sin problema, incluidos los invitados. Sin embargo, Kayla apareció con un vestido negro largo hasta el suelo y un velo como si estuviera asistiendo a un funeral. Nos quedamos en shock, por decirlo menos. Mi cuñada fue contando por ahí cómo estaba de luto por perder a su hermano con otra mujer. Durante la recepción, mi esposo pudo ver que estaba incómoda con el atuendo de boda de mi cuñada y la confrontó al respecto. Ella intentó hacerse la víctima diciendo que tenía derecho a vestirse como quisiera y que yo era demasiado controladora.
Al final, mi suegra y mi suegro le pidieron que se fuera cuando no dejaba de armar escándalo. Fue humillante para mí, y desde ese día he evitado a toda costa tener trato con ella. Cuando di a luz a mi hijo Nate, me negué a permitir que mi cuñada se acercara a nuestro bebé. Ella intentó pelearlo, pero mi esposo y sus padres me apoyaron. Entendieron exactamente por qué no quería que mi cuñada estuviera cerca de mi bebé y respetaron mi decisión. Hace 2 años, mi cuñada tuvo un aborto espontáneo con su entonces novio Jamie, que la dejó completamente destrozada. Fue un momento triste para todos. Harry y yo nos sentimos tristes por ella, ya que ya teníamos un hijo. Después de su aborto espontáneo, decidimos ser un poco más comprensivos. La invitábamos a nuestra casa para que pudiera vincularse con nuestro hijo Nate. Debo decir que ha sido sorprendentemente dulce con nuestro hijo, a pesar de cómo se comporta conmigo. Al principio, parecía haber cambiado, pero con el tiempo volvió a ser quien era antes. Siempre está hablando de lo difícil que es su vida, de cómo las cosas nunca parecen funcionar para ella, culpando a los ex jefes o ex amigos por arruinar las cosas en su vida. Con el tiempo, he notado que en su cabeza nunca se equivoca. Rara vez admite culpa en conflictos y constantemente intenta conseguir que la gente esté de su lado jugando a la carta de la víctima. Este año decidió casarse e invitó a todos excepto a nosotros. Harry se sorprendió al descubrir que no estábamos invitados, ya que nuestra relación parecía estar mejor. Cuando la cuestionamos al respecto, comenzó a decir cómo no podía permitir que yo fuera, ya que podría hacer algo para eclipsar su boda. Llamé y le pregunté por qué pensaría algo así cuando nunca le había hecho nada. Kayla comenzó a decir que como sabía que se había vestido de negro intencionalmente para nuestra boda, ahora temía que yo hiciera lo mismo y por eso no me quería en su boda. Estaba furiosa por lo manipuladora que era, y le conté directamente a mi esposo sobre esto. Harry habló con sus padres y decidieron decirle a mi cuñada que no pagarían la boda ni asistirían. Esto redujo a mi cuñada a lágrimas y comenzó a culparme por crear este problema. Mi esposo le informó que había admitido descaradamente su propio error, así que no tenía derecho a señalarme. Pero Kayla justificó sus acciones diciendo que nuestra boda había ocurrido hace mucho tiempo y que debería superarlo. Más tarde, como mi suegro seguía negándose a pagar su boda, ella se disculpó conmigo y me suplicó perdón. Odio admitir esto, pero Kayla puede ser muy dulce y persuasiva cuando quiere algo. La perdoné y quise dejar atrás el pasado. Su boda con Jamie salió bien. Todos asistimos y nos divertimos. No pasaron ni 6 meses cuando Kayla estaba en nuestra puerta quejándose de cómo su matrimonio se estaba desmoronando. Harry y yo la dejamos quedarse con nosotros unos días. Ella se desahogaba durante horas sobre su esposo. Parecían tener problemas para quedar embarazados y Kayla culpaba claramente a Jamie por todo. Intenté hablar con Kayla, pero ella estaba convencida de que todo era culpa de su esposo. Cuando no se quejaba de su esposo, estaba hiperenfocada en nuestras vidas e intentaba inventar cosas que no existían. Por ejemplo, suelo ir al gimnasio todas las mañanas antes de ir al trabajo. A veces, cuando estoy apurada, llevo mi ropa de trabajo para poder terminar mi entrenamiento, bañarme y cambiarme. Ella notaba esto y me hacía muchas preguntas al respecto, como por qué me bañaba o por qué necesitaba ir al gimnasio. No le di mucha importancia y le decía que me gustaba mantener mi peso y no me gustaba ir a la oficina toda sudada. Ella fruncía los labios y asentía. Eventualmente, las cosas mejoraron con Jamie y ella regresó a vivir con él. En un fin de semana, mi esposo y yo fuimos a almorzar con mis suegros. También habían invitado a mi cuñada y a Jamie. Dejamos a nuestro hijo Nate con una niñera, ya que generalmente se aburría cuando nosotros, los adultos, hablábamos durante horas, y él quería quedarse en casa a jugar durante el almuerzo. Mi suegra nos estaba contando sobre cómo una de sus amigas está divorciada actualmente. Nos estaba contando cómo el esposo de su amiga le fue infiel, así que ella lo dejó y se llevó la mitad de sus bienes. De repente, Kayla la interrumpió para preguntarle a mi esposo si él y yo habíamos firmado un acuerdo prenupcial antes de casarnos. Dejamos de comer para mirarla. Actuó como si yo ni siquiera estuviera allí y miró a mi esposo expectante. Ahora bien, mi esposo no es alguien que ande con rodeos, así que le dijo claramente que, dado que ambos ganamos bastante bien, no veíamos motivos para hacer un acuerdo prenupcial. Sin embargo, mi cuñada resopló y comenzó a decir cómo hoy en día hay muchos infieles a nuestro alrededor y que él podría ser engañado en cualquier momento. Me ofendí por sus palabras y le pedí que nos dijera exactamente qué estaba insinuando. Entonces, mi cuñada empezó a decir que definitivamente estaba viéndome con alguien más, ya que siempre llevaba un cambio de ropa a todas partes y que era su deber como hermana de Harry advertirle. Me quedé choqueada al escuchar estas palabras. Mis suegros vinieron inmediatamente en mi ayuda y la regañaron para que dejara de inventar tales cosas y que no se metiera en los asuntos de los demás. Aún así, sin perder el ritmo, continuó diciendo cómo solo estaba tratando de estar allí para su hermano y comenzó a bromear si nuestro hijo Nate realmente era hijo de Harry, ya que no se parecía exactamente a él. Juro que vi la cara de mi esposo ponerse roja de ira. Nunca lo había visto tan enojado en mi vida. Miró fijamente a Kayla y le dijo que por eso aún no era madre, ya que no merecía serlo, y que su hijo estaría mejor en el cielo que con alguien como ella. La boca de Kayla quedó abierta.
Mis suegros simplemente miraron en silencio mientras mi esposo arremetía contra Kayla, diciéndole que era una persona sinvergüenza que intentaba arruinar todo porque no tenía nada bueno en su vida, y que era solo una perdedora casada que no hacía nada durante todo el día mientras su esposo trabajaba duro. Continuó diciendo que en lugar de señalarme a mí y preguntarnos sobre acuerdos prenupciales, debería preocuparse por su propio matrimonio, ya que claramente estaba proyectándose. Kayla se redujo a lágrimas y comenzó a sollozar. Miró a Jamie, quien estaba sentado justo a su lado para que la apoyara, pero él no dijo ni una palabra. Nunca había visto a mi esposo perder la compostura de esta manera. Al final, Kayla se levantó de su silla y corrió al baño. Mi esposo estaba furioso. Mi suegra se acercó para calmarlo mientras yo le frotaba la mano. Me dijo lo arrepentido que estaba por lo que su hermana me dijo sobre nuestro hijo, y asentí porque entendía lo frustrante que podía ser. Estaba algo contenta de que mi esposo me defendiera tan públicamente, ya que había aguantado suficiente mierda de Kayla a lo largo de los años. Después de calmarse, se disculpó con Jamie, pero ignoró por completo a Kayla. Después del almuerzo de ese día, volvimos a cortar el contacto con Kayla. Su comportamiento no solo me afectaba a mí, sino también a mi esposo. Simplemente la bloqueamos en todas partes para que no pudiera comunicarse con nosotros. Mis suegros hablaron con nosotros sobre el almuerzo y estuvieron de acuerdo en que Kayla había ido demasiado lejos esta vez. Podían ver cómo su hijo, normalmente tranquilo, se había descontrolado después de que Kayla lo había estado presionando. Ha pasado un año desde que hablamos con ella y todo ha ido sin problemas. Hace 2 meses descubrí que estaba embarazada. Fue una completa sorpresa, ya que ni siquiera lo estábamos intentando. Mi esposo y yo nos sentimos bendecidos de dar la bienvenida a otro miembro de la familia. Estábamos esperando el momento adecuado para informar a todos y decidimos revelarlo en el cumpleaños de mi esposo. Mi cuñada debió haberse enterado de esto por otros y decidió aparecer. Mi esposo y yo nos quedamos en shock al verla. Mi cuñada vino y abrazó a Harry, diciéndole cuánto lo había extrañado y lo arrepentida que estaba por su última conversación. Mi esposo tomó mi mano y le dijo a su hermana que debería disculparse conmigo, ya que había señalado con el dedo mi carácter. Mi cuñada asintió, se volteó hacia mí y se disculpó. Me dijo que había estado yendo a terapia durante los últimos meses y se dio cuenta de lo mal que fue para mí humillarme de esa manera. No creí ni una palabra de lo que decía, pero no quería ser grosera con ella frente a todos, así que solo asentí. Mis suegros sí se preocuparon por nosotros y nos dijeron que no tenían idea de que ella vendría, y nos aseguraron que, si no nos sentíamos cómodos, la echarían, ya que era una fiesta para mi esposo. Pero Harry no quería armar un escándalo, así que acordamos dejarlo pasar. Durante la fiesta, vi a mi cuñada riendo y mezclándose con todos, lo cual era un poco extraño. Se veía demasiado positiva, lo que no era para nada su carácter, pero había mencionado que iba a terapia, así que quería darle el beneficio de la duda. Cuando llegó el momento de partir el pastel, Harry dio un discurso conmovedor sobre cómo se consideraba el tipo más afortunado del mundo, agradecido por otro año con una esposa como yo. Sus palabras me hicieron sonrojar de alegría. No pude evitar apreciar el hecho de que mi esposo y yo aún estábamos profundamente enamorados, tal como lo estábamos cuando comenzamos a salir hace tantos años. Luego, Harry y yo decidimos compartir una noticia emocionante con todos. Con sonrisas en nuestros rostros, anunciamos que estábamos esperando un bebé. Todos se tomaron un momento para procesarlo antes de expresar su alegría. Mi madre empezó a llorar y vino a abrazarme. Mis suegros tenían lágrimas en los ojos mientras nos felicitaban a ambos. Todos estaban muy felices por nosotros y nos preguntaban emocionados si ya teníamos nombres para el bebé. La única que destacaba era mi cuñada. Me miraba atónita. Pensé que tal vez estaba tomando un tiempo para procesarlo, pero luego su expresión cambió y simplemente se alejó de nosotros visiblemente molesta. Estaba un poco preocupada pensando si iba a arruinar otra celebración para nosotros, pero me distraje con otras personas que se acercaban a hablar conmigo. Cuando llegó el momento de servir el almuerzo, me levanté para ayudar a mis suegros a sacar la comida, pero Rick y mis padres me instaron a permanecer sentada, diciéndome que ni siquiera levantara un dedo. Durante este tiempo estaba sentada en mi silla esperando pacientemente a que mi esposo me trajera un plato, cuando mi cuñada se me acercó sonriendo. Tenía un plato de comida en las manos y me lo entregó, anunciando en voz alta que personalmente quería servirme comida, ya que estaba muy feliz por mi embarazo. Mientras me entregaba el plato, incluso hizo un comentario sobre cómo quería compensarme por todo el tiempo que había sido grosera en el pasado. Asentí y acepté cortésmente. Luego se alejó. Justo cuando iba a comenzar a comer, afortunadamente noté que me había puesto camarones en el plato. Es un hecho bastante conocido para la familia que soy altamente alérgica a los camarones, así que me sorprendió que mi cuñada me sirviera eso. Sacudí la cabeza con decepción y me levanté para buscar mi propia comida. En ese momento, Jamie se acercó a felicitarme por mi embarazo. Hablamos un poco y me preguntó por qué no estaba comiendo. Señalé cómo mi cuñada me había servido camarones, probablemente por error, así que Jamie me dijo que no me preocupara y tomó el plato de mis manos. Él me dijo que podía quedarse con ese plato ya que le gustaba comer camarones y que yo podía conseguirme un plato nuevo para mí. Sonreí, asentí y me alejé. No habían pasado ni 5 minutos cuando Jamie empezó a vomitar y retorcerse sobre ese plato.
Todos dejaron de comer preocupados y lo miraron mientras se tambaleaba para levantarse de su asiento. Harry y Kayla se apresuraron hacia él preocupados. Jamie señaló su plato y luego su garganta. Nuestros ojos se abrieron de par en par en shock cuando entendimos que claramente algo andaba mal con él, por lo que había comido. Jamie luego se desmayó mientras todos jadeaban en shock y preocupación. Kayla corrió para revisar su plato y sus ojos se abrieron de par en par en shock. Se giró para mirarme y me preguntó si le había dado mi plato a su esposo, y yo asentí. En medio del caos, alguien llamó a una ambulancia y lo llevaron de urgencia al hospital. Kayla lloraba descontroladamente mientras pasaba todo esto y me miraba con enojo. Más tarde nos informaron que Jamie había sido envenenado. Casi me desmayo cuando escuché esto, ya que sabía, a diferencia de los demás, que el plato estaba originalmente destinado para mí. Cualquier veneno que Jamie podría haber ingerido podría haber envenenado a mí y a mi bebé. Harry, mis suegros y mis padres no tenían idea de esto todavía. La policía fue llamada para llevarse la comida que él comió como evidencia, ya que nadie tenía idea de que había en la comida que lo había hecho desmayarse de esa manera. En este momento, mientras escribo esto, Jamie todavía se está recuperando en el hospital, mientras Kayla se quedó con él durante la noche. Mi esposo y yo hemos estado contestando llamadas de familiares preguntando qué le pasó a Jamie y quién podría haberlo envenenado. Mis suegros están conmocionados por lo sucedido y se quedan en nuestra casa ya que temen regresar a su lugar. Nadie tiene idea de lo que sucedió de repente cuando todo iba tan bien. Tengo mucho miedo de contarles a todos que el plato originalmente era mío y que Kayla vino y me lo sirvió a mí. Si esto se convierte en una investigación, tendré que contarle a la policía la verdad. Me siento extremadamente culpable por lo que sucedió, pero lo más importante es que ahora estoy extremadamente preocupada por lo que mi cuñada pueda hacerme, ya que claramente no tiene inhibiciones para intentar envenenarme. No quiero estar cerca de ella ni dejar que mis hijos estén cerca de ella. Actualización 1. Vaya. Gracias por los miles de comentarios en esta publicación en tan pocas horas. Nunca imaginé que podría haber recibido tantas respuestas. Mis manos temblaban cuando escribí esto antes y no he podido dormir. A pesar de lo que todos siguen diciendo, me siento en cierta medida responsable por lo que sucedió con mi cuñado. Debería haber tirado el plato, pero no sé por qué dejé que lo tomara. Sigo llorando pensando si algo le sucede. Mi esposo sabe que algo está mal y ha estado cerca de mí. Él piensa que solo estoy preocupada, pero no tiene idea de lo que sé sobre su hermana. Estoy de acuerdo con los comentarios que dicen que necesito sentarme y hablar con todos calmadamente. No sé si todos me van a creer, pero mis suegros tienen cámaras de seguridad instaladas en toda la casa, y como esta fiesta de cumpleaños estaba ocurriendo en su patio trasero, estoy segura de que pueden revisar y verificar desde sus cámaras que Kayla fue quien me ofreció ese plato. Hablaré con todos esta noche en una actualización. Actualización 2. Así que hablamos y estoy muy agradecida de tener los mejores suegros en este mundo. Ya que están quedándose con nosotros, me senté con ellos y Harry durante la cena para decirles que tenía algo importante de qué hablar. Comencé tomando una respiración profunda. El peso de la situación pesaba sobre mis hombros. Con todos reunidos, relaté los eventos de la fiesta de cumpleaños explicando cómo mi cuñada me había servido un plato con camarones y cómo Jamie lo había comido sin saberlo, lo que resultó en su envenenamiento. Mientras hablaba, el shock y la incredulidad en sus rostros reflejaban mis propios sentimientos. Mis suegros intercambiaron miradas. Su preocupación era evidente, mientras la expresión de Harry pasaba de la confusión a la ira. Continué expresando mi miedo sobre los motivos de mi cuñada y sus intentos previos de hacerme daño. Admití mi vacilación en compartir esta información, temiendo las posibles consecuencias para mí y nuestro hijo por nacer. Mi suegra, siendo la mujer pragmática que era, sugirió inmediatamente revisar las imágenes de las cámaras de seguridad. Mi suegro asintió en acuerdo, reconociendo la gravedad de la situación. Harry, aunque visiblemente molesto, permaneció en silencio, absorbiendo la impactante revelación. Después de revisar las imágenes de seguridad de su aplicación de cámara, la verdad era innegable. Las imágenes mostraban a mi cuñada ofreciéndome el plato envenenado y los eventos subsecuentes que llevaron a la angustia de Jamie. El peso de la evidencia no dejaba lugar a dudas. Las emociones estaban a flor de piel mientras se asimilaba la situación. Harry, ahora completamente consciente de la maliciosa intención de su hermana, luchaba por contener su ira. Mis suegros estaban consternados por las acciones de su hija, impactados por la medida a la que había llegado para crear caos. Nos sentamos atónitos en silencio mientras luchábamos por entender por qué haría algo así. Después de esta revelación, mis suegros han decidido entregar esta evidencia a la policía, ya que es un asunto muy serio. Luego, mi suegro y mi esposo irán a encontrarse con Jamie una vez que se recupere, ya que él es quien necesita presentar cargos. No tengo idea de cómo reaccionará Jamie, y quiero llorar cada vez que pienso en cómo le di mi plato envenenado. No puedo dormir ni comer adecuadamente, ya que estoy preocupada por él. Les actualizaré cuando suceda algo significativo. Actualización 3. Bueno, chicos, finalmente estoy de vuelta con una actualización. Sé que ha pasado un mes desde mi última actualización, pero soy una mujer embarazada que está pasando por mucho en este momento. Lo primero es lo primero. Mis suegros entregaron la grabación a la policía y después de ver la evidencia,
Kayla fue arrestada y ni siquiera negó los cargos, ya que de inmediato estalló en lágrimas admitiendo todo. Mi esposo habló con Jamie sobre lo que había sucedido, y Jamie estaba tan sorprendido como cualquiera de nosotros. Mi esposo lo instó a presentar cargos contra su hermana, ya que esto fue algo tan siniestro, y le dijo que independientemente de lo que decidiera hacer, siempre sería parte de nuestra familia. Al final, después de que Jamie se recuperara, no solo decidió presentar cargos, sino que también solicitó el divorcio. Kayla llamó a mis suegros llorando, rogándoles que la perdonaran. Resulta que Kayla está embarazada. Les rogó que la sacaran de la cárcel tratando de manipularlo sobre cómo deberían hacerlo por el bien de su nieto. Mi suegro le dijo firmemente que habían terminado de mimarla y que finalmente debería aprender a asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Mi suegra está extremadamente triste por lo que le está sucediendo a su hija, pero comprende que lo que Kayla hizo no puede ser simplemente perdonado. La policía encontró evidencia de que había manipulado la comida con la intención de hacerme daño, lo cual, a su vez, le salió mal y terminó lastimando a su esposo. Ha sido acusada de múltiples delitos relacionados con la manipulación de alimentos, poner en peligro la vida y causar daño. Ha estado rogando a Jamie que no la acuse, diciendo que de todos modos todo esto fue culpa mía, pero afortunadamente Jamie no le hace caso y tiene la firme intención de castigarla. Su audiencia judicial comenzará pronto. No creo que pueda escapar esta vez. Mientras tanto, para todos los que preguntan, mi hijo y yo estamos bien. Él no tiene idea de lo que su tía ha hecho. Harry y yo hemos hablado y planeamos sentarnos con él y contarle la verdad, ya que queremos que nuestro hijo conozca y esté alerta sobre estas situaciones. Sé que será una conversación difícil pero muy necesaria con el pequeño. También estoy yendo a escáneres de ultrasonido regulares cada 2 semanas para monitorear mi embarazo según lo recomendado por mi médico. No planeamos averiguar el género del bebé, ya que queremos que sea una sorpresa. Mis padres saben sobre lo que ha pasado con Kayla y se han vuelto muy protectores conmigo. Están preocupados de que esto pueda afectar mi bienestar psicológico durante el embarazo, así que me están animando a ir a terapia. Estoy de acuerdo con ellos, ya que, a pesar de actuar normalmente, he desarrollado un miedo arraigado después de lo que Kayla hizo con mi comida, y tengo miedo de comer cualquier cosa que no haya preparado yo misma. Mi esposo comprende mi miedo y está ahí para mí en cada paso del camino, así que espero poder superar este miedo irracional pronto. Actualización 4. Han pasado 8 meses desde mi última actualización. Kayla está actualmente cumpliendo una condena en prisión. Fue encontrada culpable de los cargos. Nunca asistí a sus procedimientos judiciales, pero a veces mi suegro sí, y me contaron cómo Kayla admitió ante el tribunal que había estado celosa de mí durante años, ya que nunca quiso que una forastera se casara con su hermano. Siempre había soñado con que una de sus mejores amigas se casara con mi esposo, razón por la cual, cuando él comenzó a salir conmigo, siempre intentaba intimidarme. Cuando anunciamos que estábamos embarazados durante la fiesta de cumpleaños de mi esposo, ella se llenó de celos, ya que ella también estaba a punto de anunciar su embarazo. Había sufrido un aborto espontáneo anteriormente, así que quería compartir su buena noticia, pero pensó que le quitamos su momento para brillar. Según ella, debido a las hormonas del embarazo, se enfureció tanto que mezcló una pequeña cantidad de veneno para ratas con mi comida. Admitió que solo quería que terminara en el hospital, pero nunca quiso dañarme físicamente ni al bebé. Contó cómo nunca esperó que le diera mi plato a su esposo y cómo básicamente fui yo quien envenenó a su esposo, así que merecía una sentencia más leve. Por supuesto, el juez no le creyó y la sentenció a prisión. Ella estará fuera de nuestras vidas durante bastante tiempo. Jamie también se ha divorciado exitosamente de ella, así que finalmente es libre. Nos hemos reunido con él durante los meses y seguimos incluyéndolo en las actividades familiares siempre que podemos. Él y yo hemos hablado, y le he pedido disculpas profundamente por darle mi plato, pero me aseguró que nada de eso fue mi culpa. Empecé a llorar cuando escuché eso porque he estado repitiéndolo una y otra vez en mi cabeza, deseando haber hecho las cosas de manera diferente para que él no resultara envenenado. Me alegra que Jamie esté bien ahora. En cuanto a mí y a Harry, hemos dado la bienvenida a una niña a nuestra familia. A pesar de las sombras persistentes del pasado, la presencia de nuestra hija ha traído calidez y luz a nuestras vidas. Nuestro hijo Nate está emocionado de convertirse en hermano mayor y ha estado bañando a su hermanita con cariño y amor. Ver a nuestros hijos conectarse llena nuestros corazones de gratitud. A lo largo de todo esto, mis padres y mis suegros han estado allí para nosotros, ayudándonos a navegar este nuevo capítulo en nuestras vidas. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, comentar, darle manita arriba y activar la campanita. Eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.